Es obvio que las dictaduras dejan huellas físicas irreparables en sus sociedades, huellas permanentes, pero también dejan huellas mentales. Cambian la manera como se conduce una sociedad, cambian sus valores, cambian la manera como la gente piensa, cómo actúa, de qué le tiene miedo, a qué se atreve, a qué no se atreve. Eso es precisamente lo que argumenta mi invitado de hoy. Se trata del reconocido psiquiatra y profesor argentino Carlos Slutsky. Actualmente el profesor Slutsky imparte clases en dos importantes universidades, en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington y en la Universidad de George Mason. Pero durante años, Slutsky viajó por el mundo estudiando los efectos psicológicos de todo tipo de dictaduras militares y regímenes autoritarios. Esta es mi conversación con el doctor, el psiquiatra Carlos Slutsky. ¿Cómo afecta la psicología de las personas, de una sociedad, un gobierno autoritario? Un gobierno autoritario va a polarizar a la población. Dejan de hablar de ciertas cosas, dejan de hablar por teléfono de ciertas cosas y progresivamente se va autocensurando no solamente lo que se dice, sino lo que se piensa. Usted hizo entrevistas a personas después de que terminó la dictadura militar en Argentina. ¿Tienen algún caso específico? Sí. Un par de años antes de que terminara la dictadura en Argentina, yo hice una entrevista terapéutica a una familia en la que había 2 desaparecidos en el centro. Una muy dramática entrevista. La presenté en un congreso 3 meses después que el gobierno democrático fuera electo y estuviera en poder, después de la dictadura. El efecto en la audiencia, y la audiencia era profesionales, fue de pánico. Y les tardó como media hora en darse cuenta de que estaban en una experiencia cualitativamente nueva, que estaban viviendo, pudiendo hablar de este tema, pudiendo escuchar este tema, que no estaba prohibido hablarlo, que no estaba prohibido pensarlo. Y hubo una catarsis emocional enorme de toda la audiencia después de mi presentación, más allá del contenido de la presentación, por el hecho de haber mostrado, digamos, en acción que vivían en un nuevo mundo. Descríbanos en más detalle este caso, doctor Slutsky. Sí, esta fue una familia que entrevisté o que hice una consulta durante el periodo de la dictadura. Había una pareja, los 2 habían desaparecido, sus hijos pequeños estaban siendo criados por el tío y la tía, que eran hermano y hermana. Los tíos eran llamados por los niños mami y papi, y ellos cuando hablaban de los desaparecidos, los llamaban mamá y papá. En la consulta vinieron la abuela, los 2, el papi y mami, que eran los 2 tíos, y los 2 niños, un niño y una niña. Durante la entrevista yo hice explícita la situación de la desaparición de los padres y la tía, mami, dijo, sí, pero ellos no saben nada de todo eso. Y la nena dijo, ¿cómo que no? Si yo me acuerdo cuando vinieron a buscar la mamá, golpearon a la puerta de la casa, entraron con ametralladoras, mi mamá me mandó a sentarme con mi tía y hablaron con ella y después se lo llevaron. Y después me acuerdo que mi papá salió corriendo detrás del auto donde se la llevaban a ella. Y la abuela dice, esta última parte es una fantasía, pero todo el resto es exactamente como pasó. Los niños saben. Y es una cosa que les dije a ellos también, los niños saben. En un mundo de silencio y de no hablar, los niños tienen una claridad de percepción mucho más poderosa que la tentativa de protegerlos a través de no hablar sobre las cosas. ¿Y los padres de estos niños nunca aparecieron? Bueno, la pareja de padres nunca reapareció, probablemente fueron torturados y después matados y formaron parte de la legión de desaparecidos en la Argentina. Usted también trató a víctimas de las dictaduras como pacientes suyos.
Díganos uno de los casos que más implicaciones, que más revelador ha sido de alguno de sus pacientes. Yo he tenido un número de pacientes de este tipo. Algunos de ellos están exilados, por ejemplo, y estaban entrampados en la culpa del sobreviviente, en donde el sentimiento es haber traicionado a los otros por haber sobrevivido. Otro tipo de, por así decir, de culpa es la culpa de no haber podido tolerar las torturas. Y lo toleraron absolutamente, pero para ellos el haber pedido, de haber llorado, el haber pedido que paren, o el haber inventado alguna confesión para frenar el sufrimiento, para ellos eso fue como una pérdida de su autonomía, de su sensación de poder o de control sobre la situación. Los países que salen de dictaduras, ¿cuáles son las iniciativas que se toman para sanarse, para curarse de los efectos psicológicos de las dictaduras? La salida de la dictadura hacia un gobierno democrático requiere un gobierno transparente y requieren enormes cantidades de rituales de resarcimiento, rituales de reconocimiento, rituales de homenaje a los esfuerzos del mismo pueblo para salir adelante durante el periodo de la dictadura y no caer en el reproducir la opresión del silencio de la dictadura por el callarse para no abrir las heridas. El doctor Carlos Slutsky, médico, psiquiatra, autor de varios libros, se ha especializado en entender las consecuencias psicológicas que tienen los gobiernos autoritarios, sobre todo en América Latina. Muchas gracias, doctor Slutsky. Un placer. Gracias a usted.